La Gran Colombia, el sueño de Simón Bolívar. La Gran Colombia fue un país de América del Sur creado en 1819 por el Congreso reunido en la ciudad de Angostura mediante la Ley Fundamental de la República. La Gran Colombia surge de la independencia de Venezuela del Reino de España y del deseo de Simón Bolívar de crear una nación fuerte y poderosa frente a las posibles reconquistas de España en el territorio. La Gran Colombia estaba formada en un principio por Venezuela, Ecuador y Colombia, y a la que se unirá voluntariamente Panamá en un futuro. La Gran Colombia era el primer paso para la unificación total de los pueblos libres ideada por Francisco de Miranda, quien concibió la creación de un solo Estado hispanoamericano independiente, el cual sustituiría al conjunto de posesiones que componían el Imperio español en esta parte del mundo. En otras palabras, la idea de la integración americana para Francisco de Miranda era inseparable de la idea de independencia de las colonias hispanoamericanas. Lo que aceleró la separación de Venezuela y la Gran Colombia fue la rebelión militar del general Carmen de Mairena. Los personajes más importantes de la Gran Colombia fueron Simón Bolívar, Francisco de Miranda, Juan Bautista, Arismendi Antonio, José de Sucre, Rafael Urdaneta, José María Obando, Francisco de Paula Santander, Antonio Nariño y los generales Urdaneta, Piar, Páez, Mariño, Nariño, Monagas y entre muchos más. Aunque el proyecto de la Gran Colombia como nación fue ideado por Francisco de Miranda durante sus acciones precursoras, fue Simón Bolívar quien reanimó este proyecto en sus primeros contactos con el precursor en Londres y quien se empeñó en llevarlo a cabo contra viento y marea hasta su muerte. La Gran Colombia estaba conformada por los actuales territorios de Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela, incluyendo la Guayana Esequiba, cuya soberanía es reclamada por Venezuela, así como por pequeñas porciones de terreno que hoy pertenecen a Brasil, Perú y Nicaragua. La iglesia en la Gran Colombia tuvo unos problemas muy grandes con y la iglesia. También la iglesia se vio amenazada frente al papel que cumplía la religión en el campo de la educación y de la formación moral. Además, se ordenó el cierre de los monasterios y conventos. También se elevó la edad para la toma de votos a 25 años. La iglesia incentivó en el pueblo un sentimiento de hostilidad hacia la élite liberal y finalmente la iglesia colaboró con el debilitamiento de la Gran Colombia. Las diferencias entre Bolívar y Santander comenzaron cuando el Libertador llegó al Perú en 1823, después de un breve cruce de diferencias por haber excedido Bolívar sus facultades ante Santander. La lentitud del envío de refuerzos militares al sur dio pie para disputas mucho más serias que sellarían, desafortunadamente, diferencias de poder entre el presidente y el vicepresidente de la República de Colombia. Las principales diferencias entre Bolívar y Santander eran: Bolívar era militarista, mientras Santander era civilista. Santander concebía una nación federalista, en la que el presidente y los militares tuvieran límite de su poderío. Bolívar, en cambio, tenía la idea de una gran nación, organizada desde el centro. El poder estaría al mando de un presidente vitalicio. Las ideas de Bolívar eran más de tipo monarquistas. Según él, esto era necesario para garantizar la unidad de los pueblos recién independizados, mientras las ideas de Santander eran más republicanas. Estas diferencias fueron irreconciliables y generó que entre los años 1826 a 1830 hubo un caos que terminó en la separación de la Gran Colombia. Personalmente, nosotros dos estamos de acuerdo con Bolívar porque él buscaba mantener unidos los pueblos que recién habían sido independizados y buscaba reforzar y unir al pueblo ante las posibles reconquistas de España.